Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? Sí, Sí. genial. Bien, perfecto. Antes que todo, agradecer la invitación de los estudiantes de geomensura y, bueno, y futuro geomensura y geomática en la rama de la ingeniería civil. Esta presentación tiene por nombre Nuevos desafíos para la geomensura. Intenta hacer una mirada no general, la verdad, sino que una mirada más bien de lo que nosotros hemos hecho en Geocom en el último tiempo. Bien. Bueno, tenía acá preparado una pequeña introducción, prefiero saltar esto porque ya se hizo y podamos abordar el tema como realmente corresponde. Lo que quiero plantear está basado en experiencia. Está también basado en algunos trabajos que hemos hecho de diferentes implementaciones. En el último tiempo, nuestro cometido en Geocom se ha transformado en una especie de transferencia tecnológica y lo digo con mucho orgullo porque eh, estamos ayudando constantemente a diferentes clientes, a diferentes personas, a diferentes colegas en poder implementar geotecnología, instrumentación variada, ¿cierto? Y después de cada una de estas experiencias, quiero plantear algunos desafíos. Son 10 en total, ¿bien? Pero les hago un aviso, la mayor parte de estas experiencias fueron llevadas durante el confinamiento, entonces les ruego también disculpar la informalidad del material. Entenderán que estuvimos encerrados, ¿cierto? Bueno, muchos también seguimos en eso, de forma esporádica, por cierto, pero había que seguir trabajando, ¿cierto? Bueno, primero que todo, quiero plantear lo que se denomina operación remota. Aquí, la verdad, es un ámbito muy desconocido. Tiene que ver con básicamente operar un instrumento de observación geoespacial, una estación total, en muchos casos, ¿cierto? También se está logrando con escáner láser y operarla sin tener que estar detrás del instrumento, ¿cierto? Pueden ver ahí el uso de cámaras de video, sistemas de seguimiento hacia prisma, ¿cierto? Eso es lo que se denomina una estación total robótica. En el último tiempo hemos visto un gran avance de esta tecnología, pero lo que yo les estoy mostrando ahí es básicamente un juego. No es, digamos, el principal cometido, ¿cierto? Simplemente estoy representando a través de algo, digamos, bastante lúdico de lo que podría ser la operación remota. ¿En dónde impacta realmente esto? En ámbitos de monitoreo, en ámbitos en donde definitivamente no se requiere que haya alguien operando directamente un instrumento. Bien, están también muy avanzados los sistemas de video, las punterías hoy en día que se realizan con instrumentos de observación terrestre, la verdad es que está muy avanzado. Este tipo de videos les permite eh, inicialmente, ¿cierto? Lo que mucha gente dice es como, oye, no se me puedo quedar dentro de la camioneta, ¿cierto? Eso habla de que se quiere proteger un poco del sol, entre otras cosas, pero si lo llevan mucho más desarrollado, tiene que ver con instalar un instrumento de observación terrestre y operarlo desde una oficina o simplemente hacer que opere de forma automática. Bien, eso claramente tiene muchas, muchas implicancias en términos de productividad, en términos de beneficio también como para poder eh, realizar observaciones bajo cualquier tipo de demanda, ¿cierto? En el tiempo incluso estas observaciones se pueden acumular y se pueden hacer comparaciones, digamos, que son bastante interesantes, ¿cierto? Entonces, según eso, el primer desafío sería la disminución de humanos, ¿cierto?, en terreno, o al menos disminuir la interacción o exposición directa. Muchas compañías
especialmente en la minería, están tratando de disminuir la exposición, ¿cierto? Eso va relacionado en términos de seguridad. Pero también hoy en día hay problemas de tipo logístico, por ejemplo, entiendo que en Escondida, por ejemplo, hay problemas también como para llevar a más gente a un campamento minero, y eso, por supuesto, que a nosotros como Humensores nos tiene que llamar la atención desde el punto de vista de poder automatizar algunos efectos, ¿cierto? Desde esa perspectiva, insisto, hay instrumentos que no necesitan de operación humana directamente en terreno y pueden ser instalados convenientemente en términos de poder hacer un arreglo de diferentes instrumentos y reemplazar las labores de un humano en terreno, básicamente por, entre comillas, robots, ¿cierto? Otro tema muy interesante tiene que ver con GNSS y la época de referencia. Este tema, la verdad, ha sido, a mi parecer, ha sido muy manoseado, si puedo decir esa palabra, ¿cierto? Ha generado también mucha confusión. Después del terremoto del 2010, todo el mundo se dio cuenta de las implicancias que tenía la época de referencia. Esto también hay que decir que no es un tema nuevo, sino que es un tema que se ha desarrollado por mucho tiempo, ¿cierto? Dada la connotación que tiene la geodesia, ¿ya? Nosotros en Geocom hemos operado una red hace más de 10 años. Esta red GNSS está compuesta por diferentes estaciones y en el último tiempo hemos sido capaces de calcular de forma sistemática eh, las soluciones para esta red, ¿cierto? De un momentito que voy a cerrar acá que me está llegando el sol. Ahí sí. Entonces, esta red que nosotros operamos, somos capaces de poder calcular coordenadas de forma anual. Calculamos la época 2019, ¿cierto? Con las precisiones que ustedes ven ahí. Eh, Calculamos también para la época casi 2020, con generando, digamos, diferentes realizaciones, ¿cierto? En 2021 tuvimos también la oportunidad de poder comparar los resultados con los resultados que obtuvo el grupo de José Antonio, ¿cierto? Esto, dado también la charla que va a hacer el centro de procesamiento CIRGA, ¿cierto?, que hay en la universidad, pareciera que es muy científico, pero la verdad es que tiene una componente muy ligada a la ingeniería también. Esto perfectamente lo puede llevar a cabo cualquier usuario conectándose directamente con estaciones CIRGAS, conectándose hoy en día con las estaciones del centro sismológico, que tienen también solución calculada para la época 2021, ¿ya? Esto, insisto, es un tema que está en desarrollo, que tiene una solución dada, ¿cierto? La connotación también geodinámica que tiene nuestro país nos obliga definitivamente a incorporar la época de referencia y a solucionar un problema que ha sido extremadamente complejo. ¿Cómo le explicamos a un abogado, cómo le explicamos a alguien asociado al catastro que la corteza se mueve y por ende una propiedad, ¿cierto? Va a sufrir también algún desplazamiento, ¿sí? Eso tiene que ser incorporado pronto. Entonces, el segundo desafío tiene que ver con lograr adecuadamente, o sea, digo, lograr introducir adecuadamente el concepto de época de referencia sobre actividades propias de la geomensura y geomática. Creo que ese es el primer paso que tenemos que dar. La ingeniería necesita de este tipo de soluciones. Tenemos un país extremadamente activo en términos geodinámicos. Si ustedes toman la ruta 5 como eje, es totalmente diferente lo que ocurre hacia el oeste y hacia el este de ese eje, y lo tenemos que tener controlado, al menos densificando convenientemente en diferentes proyectos. Proyectos de vialidad necesitan de esto, generalmente obras lineales, pero también otro tipo de actividades que se ven beneficiadas también del monitoreo en términos geodinámicos. Bien. Respecto también a los GNSS más IMU, esto ha sido una tendencia muy importante en el último tiempo. Se ha constituido estos 6 grados de libertad. Cuando hablo de 6 grados de libertad me refiero a posiciones, ¿cierto? X y Z,
y también la orientación de la carcasa, ¿cierto? Hablamos de 3 ángulos de Euler, con eso se generan 6 grados de libertad y es posible medir inclinado. La medición inclinada pudiera parecer que es bastante ingenua, porque claro, o sea, uno dice, bueno, voy a medir inclinado porque sí, no, uno mide inclinado justamente para poder evadir algunos efectos que son, digamos, nocivos para la observación satelital. En ese caso, por ejemplo, estoy midiendo ahí en la casa, esto es lo que decía que era un poco informal, tengo una casa, digamos, de 2 pisos, por lo tanto entenderán que hay una tremenda obstrucción en términos de la observación satelital, también hay un alero, entonces ese tipo de operaciones se ven bastante interesantes. Ahora, no solamente por el hecho de medir inclinado, sino que también por el hecho de poder entender lo que es realmente pose. Si ustedes llevan esto al ámbito, por ejemplo, de las trayectorias de un dron, tienen lo que se denomina referenciación directa completa. Nosotros hemos hecho varias investigaciones al respecto y sí, hemos hecho, bueno, el tema de los drones, que también vamos a tocar, es una revolución por sí sola y hemos visto que perfectamente la integración de GNSS más sensores inerciales permite también resolver lo que se denomina referenciación directa completa. En este caso, pudimos probar, dada la gran cantidad de estaciones de referencia que hay, pudimos comprobar que la solución es perfectamente viable hacerla con estaciones que están a un par de kilómetros, así también con estaciones que están a unos 50 o 60 kilómetros, ¿cierto? Ya a partir de 100 kilómetros empieza a haber ahí algún problema, entonces esto perfectamente nos llama a poder optimizar recursos, ¿cierto? Muchas veces se habla de que hay colegas que no quieren dejar estaciones base solas porque se las van a robar. Eso es un argumento importante, pero el otro argumento importante tiene que ver con la automatización, que ya habíamos hablado, con optimizar lo que tiene que ver con logística, ¿cierto? Ya nuestra carrera dejó de escalar a los grandes cerros para construir redes de triangulación, ¿cierto? No digo que eso no haya sido importante, al contrario, la diferencia es que hoy en día tenemos técnicas que no dependen de la visual directa, ¿bien? Entonces, el tercer desafío en este ámbito tiene que ver con introducir el concepto de pose y descubrir las posibilidades detrás de estos 6 grados de libertad. En un curso de fotogrametría hoy en día esto tiene que ser incorporado, ¿cierto? Claramente que dentro del espectro de lo que es el estudio de la fotogrametría es sumamente importante comentar lo que se denomina eh, hacer la explicación de lo que es una aerotriangulación, pero esa aerotriangulación puede verse fortalecida si estos 6 parámetros, ¿cierto? Estos 6 elementos son incorporados dentro de esta ecuación. ¿Ya? Ese es otro tema también que voy a tocar. Esto también es extrapolable a LIDAR. LIDAR sí o sí necesita poder determinar la pose del escáner en todo momento. Hay una vinculación virtuosa en ese sentido, ¿cierto? Del GNSS Máximo junto con el líder. Bien, aquí está lo que les comentaba sobre la revolución de los drones. En este sentido se habla mucho de la fotogrametría, sin duda que planteó una perspectiva completamente renovada de lo que se venía haciendo antes. Yo cuando estudié fotogrametría en mis tiempos de estudiante, prácticamente me imaginé que tenía que entrar con un delantal blanco, así como un científico, ¿cierto? Nunca me imaginé haciendo fotogrametría. En aquellos tiempos eran muy pocas instituciones las que hacían fotogrametría y hoy en día la verdad es que se ha instalado una técnica de bajo costo, una técnica muy sencilla de poder utilizar, pero que tiene más posibilidades en lo que tiene que ver con el procesamiento de estos datos, ¿cierto? O sea, ya existe una revolución de los drones, ya se está haciendo fotogrametría, muchos colegas también han aludido al intrusismo profesional de que cualquier persona puede lograr esto, y es cierto, cualquier persona puede tomar un dron y hacer un levantamiento aerofotogramétrico sin ningún problema. No se requiere mucha especialización. Hay también las carreras técnicas, por ejemplo,
creo yo, los técnicos topógrafos, por ejemplo, están llamados también a poder empaparse de lo que son estas técnicas. Entonces, nuestro cometido no puede ser instalar solamente el intrusismo profesional. Tenemos que ir más allá en términos de poder trabajar con técnicas de, por ejemplo, de aprendizaje automático para poder analizar ortofotos, para poder hacer clasificación de nubes de puntos, etcétera. ¿Ya? Acá les planteo también otro tema muy importante que tiene que ver con la ecuación que permite generar una aerotriangulación. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque verlo desde el punto de vista analítico es muy interesante. Vamos a tener, por ejemplo, en esta ecuación datos conocidos, que en este caso es la distancia focal y, los puntos y el punto principal, ¿cierto?, de la fotografía. Esto está asociado a la orientación interna de la cámara, ¿cierto?, de la cámara fotográfica, que todo esto no tiene que ser métrica, ¿ya? Tiene que ser calibrada en términos de conocer muy bien sus, digamos, lo que se conoce como orientación, lo que se conoce como orientación interna, ¿ya? Ven también otros parámetros que son coordenadas y son orientaciones, y acá en este caso, lo que hemos desarrollado en GeoCom tiene que ver con conocer las coordenadas del punto principal, o sea, a través de la referenciación directa, nosotros conocemos cuál es la posición de la cámara, ¿ya? No conocemos exactamente cuál es la orientación, y de hecho, la orientación es una incógnita a resolver, ¿cierto? Y las observaciones que se dan en base a algoritmos de reconocimiento de imágenes, ¿cierto? Los cuales dan paso a, valga la redundancia, a los puntos de paso, se generan sistemas de ecuaciones gigantes, ¿cierto? Que permiten resolver las orientaciones, dado que las coordenadas del punto principal son conocidas a través del GNSS. Esto se está haciendo de forma extendida en la industria. Hay muy poco control topográfico, control geodésico al respecto. No digo que no se tenga que hacer, simplemente estoy diciendo de que en la operación diaria, por ejemplo, de una mina a rajo abierto, es muy difícil poner puntos de control. Entonces, esto no se trata de resolver un problema científico, sino que de resolver un problema para la ingeniería. La ingeniería demanda de poder resolver problemas de forma sencilla. Bien, entonces, el cuarto desafío, si alguien pensó en consolidar el uso de los drones, eso ya está hecho hace un montón de rato. Lo que tenemos que hacer es consolidar el uso de los productos de un dron. Y eso, yo le digo, hay una falencia tremenda. Siempre estamos dependiendo de software para eso, y acá perfectamente puede haber un paseo, digamos, de la geomensura en términos de conocer algoritmos de aprendizaje automático, más conocido como Machine Learning. También está muy en boga el tema de Deep Learning. Me parece que estaba Eric Sánchez por ahí, ¿cierto? Eric desarrolló un trabajo tremendamente interesante en ese sentido, que tiene que ver con la semántica que genera una nube de puntos, ¿cierto? No necesariamente con un dron, eso perfectamente se podría generar con una nube de puntos, ¿cierto? Pero el tema es que aquí yo quisiera también hacer una crítica muy constructiva. No tenemos análisis crítico al respecto. Siempre estamos dependiendo de un software, siempre estamos dependiendo de una solución que ya está hecha. En ese sentido también, yo le puedo decir, en términos de transferencia tecnológica, nosotros hemos hecho ese trabajo, y lo digo con mucho orgullo, pero falta en ese sentido un análisis crítico, un análisis extremadamente analítico al respecto, y en ese sentido creo que la especialidad de ingeniería civil ojalá pueda abordarlo a la brevedad. Bien, acá está lo que les decía, el aprendizaje automático permite hacer este tipo de segmentaciones. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático es básicamente operaciones que logra hacer un humano, ¿cierto? Yo puedo discernir, les pongo un ejemplo, puedo discernir perfectamente entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Pedirle a un computador que haga eso, se necesitan varios sensores y también algoritmos como para poder entrenarlo en ese sentido, ¿cierto? Desde la perspectiva del crecimiento de un ser humano, ¿cierto? Cuando es, digamos, muy joven, no sabe nada y va aprendiendo en el tiempo. Esto es exactamente lo mismo. Se requiere de mucho
entrenamiento, en este sentido, no me refiero a entrenamiento por parte de la persona, sino que me refiero a entrenar los diferentes algoritmos. Eso es algo que la geomensura debe abordar tremendamente. Acá hay temas extremadamente interesantes, teoría de señales, todo el tema de deep learning que les había comentado, semántica, que nos llevan también a tener comunicación con otras especialidades de la ingeniería, especialmente con la gente de ingeniería eléctrica. Bien. El quinto desafío tiene que ver con desarrollar y mejorar procesos de aprendizaje automático para tareas específicas de geomensura y geomática, ¿cierto? El aprendizaje automático tiene que ver con aprovechar la estadística, pero desde un punto de vista aplicado, y en este sentido creo ya haber dejado claro esto. ¿Cuáles son los sujetos de interpretación? Principalmente imágenes, ortofotos, por ejemplo, que pueden constituir rápidamente cartografía o nubes de puntos, o series de tiempo también. Uno de nuestros colegas, Felipe Carvajal, está desarrollando un trabajo de aprendizaje automático también para generar alertas en términos de monitoreo, de lo que es monitoreo geomecánico. Bien. Respecto al uso intensivo de los datos masivos, acá hay todo un tema que lamentablemente ha costado introducir en la industria, que tiene que ver con el uso de los escáneres láser, pero directamente enfocándose en ingeniería, ¿cierto? Yo creo que ahí también hay otro elemento interesante. Ustedes, colegas, van a ser ingenieros, tienen que resolver problemas de ingeniería, ¿cierto? Los problemas de ingeniería están asociados a obras de infraestructura, a minería, obras viales, ¿cierto? Yo puedo entender, ¿cierto? Sé que también hay ámbitos, por ejemplo, relacionados con la geografía, por ejemplo, que son muy interesantes, pero creo que los ingenieros tienen que resolver problemas de ingeniería. Acá en este sentido, pudimos participar de un proyecto en Valdivia, en donde aparentemente hay un puente con algunas complicaciones estructurales, ¿cierto? Entre comillas, no me quiero meter en ese tema porque no soy ingeniero estructural. Entonces, dimos respuesta en términos de generar la evidencia geométrica, ¿cierto? Nosotros somos los dueños de la evidencia geométrica y esa evidencia geométrica tiene que representar la realidad de una manera extremadamente conveniente, de una manera extremadamente representativa, ¿cierto? Y creo que fui redundante en ese sentido, ¿sí? A partir del uso intensivo de los datos masivos, se pueden crear representaciones topográficas realmente interesantes, ¿ya? Acá, ¿cuál es el tema? Oye, es que el escáner es tan caro, es que la estación total robótica es tan cara. Ese no es el problema es que, y acá también los llamo en una crítica constructiva, a que logren entrar en el ámbito de las decisiones y que puedan exigir, de acuerdo también a un plan conveniente, eh, a disposiciones también de optimización de recursos, de productividad, que puedan escoger los instrumentos de observación adecuados, ¿cierto? En ese sentido, creo que aún la geomensura está trabajando desde el punto de vista muy artesano, ¿bien? El sexto desafío tiene que ver con sustituir procesos de topografía convencional por el uso intensivo de escaneos e imágenes, ¿cierto? Eh, Hay un dicho, soy malo para los dichos, pero creo que quiere decir una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Acá un escaneo y una imagen vale más que 1000 puntos, ¿ya? Eso hay que incorporarlo a la brevedad, ¿bien? La automatización, por supuesto, es un tema que es transversal en la industria. Esto fue un análisis hecho por mis colegas de escáner láser. Tenemos diferentes tipos de geomensura, ¿cierto? Hoy en día estamos hablando de agentes inteligentes, estamos hablando de robots, ¿cierto? Estamos hablando de dispositivos de captura automáticos, ¿cierto? Hay diferentes niveles en ese sentido, entonces yo acá les pregunto, ¿dónde quieren estar ustedes, ¿cierto? ¿Dónde están los topógrafos hoy en día? ¿Dónde están los técnicos en geomática? ¿Dónde están los geomensores? ¿Dónde debería estar el ingeniero civil en geomensura y geomática, ¿cierto? No creo que detrás de una estación total.
En estos términos hemos hecho algunas investigaciones que tienen que ver con automatizar escáner láser en el ámbito geomecánico, como para poder ver, digamos, algunos desplazamientos, algunas deformaciones en las propias superficies. Desde el punto de vista de Riggle, ellos lo resuelven de una manera elegantísima. Se los voy a explicar rápidamente. Riggle, connotado fabricante de escáner láser, genera una nube de puntos extremadamente densa. Esa nube de puntos se transforma después en una imagen raster, y esa imagen raster tiene que ver, en vez de intensidad, ¿cierto? O nivel digital, tiene que ver con un rango. Esas imágenes, que son más livianas que las nubes de puntos, pueden ser comparadas en el tiempo y expresando o determinando, digamos, algunas deformaciones o desplazamientos. Esto en el ámbito minero, que es extremadamente interesante. Ellos están utilizando hace mucho tiempo radar para estos casos, y sería muy bueno también de que pudieran explorar lo que tiene que ver con escáner láser, ¿ya? El séptimo desafío tiene que ver con lograr introducir la automatización completa o incompleta de procesos de adquisición de datos geoespaciales. Esto es una necesidad creciente. Los llamo también a poder integrarse con colegas que tengan que ver con comunicaciones, con los colegas de informática que ven todo el tema de IT, ¿cierto? En ese sentido también nosotros hemos tenido que aprender de redes, eh, informática, computación, ¿cierto? En términos de comunicaciones, ¿ya? Ese también es un desafío que el ingeniero civil en geometría y geomática debe abordar a la brevedad. Bien, integración de técnicas. Acá mis colegas también, Sebastián Pérez, José Salas, desarrollaron un piloto de escáner láser móvil basado, digamos, en estaciones de referencia que están ligadas a sirgas. Digamos, es una representación que está completamente georreferenciada, si le quieren decir así. También hay levantamientos con escáner láser terrestre, que tienen sistemas de coordenadas, digamos, propios, también con otros sistemas de escáner terrestre, y esto perfectamente puede ser mezclado y poder generar algún tipo de representación topográfica mucho más completa. Esto es lo que se denomina integración de técnicas: GNSS, estaciones totales, fotogrametría, escáner láser, cámaras fotográficas, etcétera. Todo esto tiene el deber de poder ser mezclado. Para eso, el ámbito de Sirgas también nos aporta una referencia clara. Todos los proyectos tienen que estar georreferenciados hoy día. Si hay un proyecto que no está georreferenciado, en realidad es porque no tiene visión a futuro. Después se dan cuenta que tienen que georreferenciarlo y, bueno, básicamente se está llorando sobre la leche derramada, ¿cierto? El octavo desafío tiene que ver con integrar distintas técnicas en beneficio de la correcta representación del efecto buscado, ¿ya? Me queda un poquito de tiempo, así que voy a apurarme un poco. También apareció la realidad aumentada. Esto es un ámbito que yo creo que nos va a dar tremendas satisfacciones, no a nosotros, sino que a otros colegas de la ingeniería, y acá insisto con el ámbito del intrusismo. ¿Qué es lo que, ¿A qué se refiere la realidad aumentada? Tiene que ver con poder mezclar capas digitales sobre ambientes reales. Ahí pueden ver un diseño de ingeniería muy sencillo. Eso es un DWG. Esto lo hicimos en La Serena. Acá hay un modelo IFC, que es una pasarela, que lo estamos viendo directamente en la realidad. ¿Qué nos estamos ahorrando acá? Ojo con lo que voy a decir. Nos estamos ahorrando un levantamiento topográfico. ¿Para qué? Para que inversionistas, gerentes, jefes de obra, colegas de otras ramas de la ingeniería, arquitectos, gente que no tiene nada que ver con el mundo geoespacial, pueda entender proyectos y que se puedan acelerar decisiones, ¿cierto? El ejemplo típico que yo pongo acá en este sentido es la marcación o el replanteo de líneas kilométricas para que las vaya a ver un gerente y que diga: no, no me gustó por dónde va el proyecto, cambiémoslo, y los pobres topógrafos, los pobres geomensores tienen que recoger todas las estacas posteriormente. Esa es una tremenda pérdida de recursos. La realidad aumentada nos puede ayudar mucho en eso, y acá puede parecer un poco contradictorio, pero hay que abrir el uso de dispositivos geoespaciales
para colegas no geomensores o no ingenieros incluso. A nosotros nos ha tocado trabajar con diferentes profesionales y en ese sentido todos tienen que tener, tienen que tener eh, a la mano un dispositivo de captura geoespacial. El primer dispositivo de captura geoespacial es un celular. Todo el mundo tiene celulares, ¿cierto? ¿Por qué no entrenar a esas personas para que puedan usar Google Maps, para que puedan ubicarse en un proyecto? ¿Por qué no mejorar la capacidad también que tiene ese GPS de un par de metros y llevarlo a un par de centímetros? Eso también es posible hoy en día. Bien. Por último está el tema de agentes inteligentes. Acá la gente de Sigdo Coppers está trabajando con Spot de Boston Dynamics, está trabajando también con X7 y están desarrollando también levantamientos topográficos desde el punto de vista automático. Acá este es un tema extremadamente interesante, como todos los otros temas que habíamos visto anteriormente, y acá claramente que nosotros tenemos que de tratar de resolver el próximo desafío, ¿cierto? Que es incorporar agentes inteligentes en tareas de la geomesura. Desarrollar, se lo puedo dejar a los colegas de mecánica, a los colegas de eléctrica, pero claramente que van a necesitar también de visión artificial, van a necesitar de reconocimiento de imágenes y ahí nosotros podemos generar también grupos multidisciplinarios para resolver estos problemas. Finalmente, con esto termino. Aproximadamente en 2018 leí un artículo que hablaba sobre la inteligencia artificial y hablaba de que la inteligencia artificial es una de las 100 ideas que han cambiado la forma de hacer negocios en el último siglo, ¿cierto? ¿Qué es lo que, o sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque creo, esto es totalmente personal, alguien podría estar en desacuerdo, pero antes de esto, la geomensura estaba basada en la técnica, ¿ya? Recuerdo perfectamente a profesores que nos comentaban que hacían competencias de instalar trípodes, ¿cierto? O observar ángulos por reiteración más rápido, qué sé yo. Eso hoy en día lo hace una estación total de forma automática. No tiene sentido ponerse a competir con un robot. El robot nos va a ganar siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar detrás de esto? Tenemos que ir a una geomensura y a una geomática basadas en la aplicación. No podemos depender de la técnica. La técnica va a cambiar constantemente. Muchos de ustedes también como estudiantes se quejan de que no tienen acceso a GNSS, estaciones totales, ¿cierto? No importa. Eso lo van a aprender en 2 días afuera. ¿Qué es lo que no van a aprender? La aplicación. Y tienen que estar preparados a discutir con otros colegas de la ingeniería y a imponerse en términos de poder ser referente de la adquisición de datos geométricos, de representar la realidad de una forma conveniente para que otro colega de la ingeniería pueda seguir trabajando, ¿ya? Creo que esa es una buena conclusión. Lógicamente es discutible, pero veo que deberíamos entrar en una especialidad de ingeniería civil que está basada en la aplicación. Bien, muchísimas gracias.